Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:47 en la mañana. Para este jueves 7 de agosto, varias organizaciones sociales, sindicales, han anunciado acciones respecto de los hechos ocurridos en las últimas semanas, ¿no? Las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas ante la Corte Constitucional contra las leyes de solidaridad, integridad pública, inteligencia, áreas protegidas. Por otra parte, también los despidos en el sector público, entre otras de las preocupaciones que tienen los sindicatos. Está con nosotros Edwin Bedoya, presidente del turno del Frente Unitario de los Trabajadores, a quien queremos agradecerle por acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo le va, señor Bedoya? Bienvenido, buen día. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto y saludar a quienes nos escuchan por este medio. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. ¿Qué está previsto para este jueves 7 de agosto? Exactamente. Bueno, yo quisiera primero solicitarle de favor, quiero presentarme formalmente y le voy a decir por qué. Mi nombre es Edwin Bedoya, yo trabajé 26 años en la empresa General Motors, no he tenido ninguna demanda judicial y no he trabajado nunca como chofer. Esto frente a las torpezas a veces que el poder a veces por comprar ciertas agencias de medios y empiezan a difundir y a desprestigiar a los dirigentes sindicales de tal manera. Es mi primera ocasión como presidente nacional de la CEDOCUD y estoy por primera vez en el Frente Unitario de Trabajadores. Mi currículum lo hice poner también en la página web cuando asumí el cargo de presidente nacional de la CEDOCUD. Y nos causó sorpresa cuando el día sábado en uno de los medios televisivos empezaron a sacar una serie de información sobre los dirigentes diciendo varias mentiras, y eso da a ver que el gobierno anda desesperado, que los 5 millones que dieron para comunicación o que tiene dispuesto el presidente para comunicación es para justamente comprar este tipo de medios que se prestan para la mentira y para la difamación y dañar la imagen de la gente. A mí me parece que eso es algo que se nos viene incluso de peligro porque empieza una persecución de esta manera. Con respecto al día 7, nosotros como Frente Unitario de Trabajadores y varias organizaciones del sector público que iniciamos un proceso unitario ya hace 3 semanas, nos hemos reunido varios sectores, incluso la Federación Médica, las organizaciones de pacientes con problemas de enfermedades catastróficas, y hemos decidido ir a esta movilización el 7 de febrero, como lo hemos hecho en varias ocasiones a la Corte Constitucional, para poder saber cuál es el dictamen o si nos van a aceptar la demanda y ver las resoluciones de las demandas que hemos realizado a la Ley de Integridad, a la Ley de Inteligencia, que hemos incorporado varias demandas, son como más de 20 demandas que todas las organizaciones hemos colocado en la Corte Constitucional, y hasta la fecha no tenemos respuesta, pese a que ya existen una proyección de 5,000 trabajadores que se están despidiendo de todas las áreas sin que se cumpla incluso lo dicho por el gobierno, que al principio dijeron que no iban a topar ni a médicos, ni a profesores, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la policía, pero vemos que en el transcurso de lo que pasan los días se van despidiendo médicos, se van despidiendo profesores, se van despidiendo incluso trabajadores de nivel operativo de las empresas eléctricas, tanto de Riobamba como de Quito, y de los sectores petroleros se empieza a despedir a personas operativas que están dentro del Código de Trabajo y no solo de la Ley de Carrera Civil Administrativa. Entonces es un despelote, perdóneme la palabra, pero realmente no vemos si es que había alguna planificación, porque de hecho se les filtra un documento del Ministerio de Finanzas donde se menciona que ya lo tenían planificado, pero no decían cómo lo van a hacer. Nosotros pensábamos que al dictarse esta ley de integridad, primero iban a construir este reglamento para poder evaluar al funcionario público y de ahí empezar con los despidos. Pero lo que se hace es lo contrario. Primero empiezan un proceso de despido que se proyecta a 5,000 trabajadores sin ninguna planificación, sin ninguna evaluación, y se saca personal incluso que tiene especialidades y que son 100% digamos productivos. Entonces no entendemos
el tema del despido, si se hizo con alguna evaluación, porque como les estoy contando, ya no son solo médicos, ya no son profesores, sino son varios sectores. En ese sentido, entonces, esta manifestación del 7 de agosto, quisiera que nos reitere cuáles son entonces las demandas específicas que ustedes tienen para el gobierno nacional, y si es que estas demandas se atienden, digamos, ahí quedaría la manifestación. Bueno, la demanda es a la Corte Constitucional, porque con el gobierno ni siquiera ha habido ningún puente de diálogo, que hubiera sido lo importante, porque en un país que esté en una crisis sometida por la delincuencia, corrupción y todos estos aspectos, se requeriría por lo menos una mesa de crisis donde estemos todos los sectores y la academia involucrados para dar una salida, si es que hubiera un gobierno que quiere de alguna manera ver que el país avance. Pero lo que se ha hecho es primero obedecer los designios del Fondo Monetario Internacional, sin importar lo que significaría esto para el país, una crisis que se agudizaría más, ¿no? En ese sentido, entonces, la ley, estas demandas de inconstitucionalidad que se han registrado para la Ley de Integridad Pública y la de Inteligencia, esas serían dos, digamos, si se quiere, de las exigencias, ¿verdad?, de la manifestación. ¿Y cuáles otras? Bueno, la ley de áreas protegidas, la ley de solidaridad, que ya se aceptó, pero que no fue aceptada con medidas cautelares, porque las demás, todas las leyes que hemos ingresado con las organizaciones sociales y lo que hemos conversado están con medidas cautelares. Esto significa que la Corte Constitucional, al aceptar esta demanda, las medidas cautelares correrían y se suspendería el efecto de las leyes. Hay que ver que las características de las leyes las demandamos por inconstitucional por un principio, porque no tiene unidad de materia. O sea, basta solo este tipo de aspectos, que es una de las características que tiene la ley económica urgente, es decir, que tiene que tener unidad de materia, que no violente derechos fundamentales. Lo está haciendo, entonces basta este hecho, ya debería la Corte demandar la inconstitucionalidad. Además, hay un hecho, porque la misma Asamblea quiso con un error borrar otro error. Me refiero cuando eliminaron el bono que les entregaban a los jubilados del servicio público, a los quienes iban a jubilar, y con la ley de áreas protegidas lo integraron en esa parte de la ley para corregir ese error. Es decir, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces me parece que ahí mismo la Asamblea está diciendo que se ha equivocado, y por ende la Corte Constitucional, con esta confesión que realiza la misma Asamblea, donde está diciendo que han cometido errores, ya debería demandar la inconstitucionalidad, o más bien dicho, debería anunciar la inconstitucionalidad de estas leyes. ¿Esta acción del día jueves es solo una movilización o ya viene a ser una medida de hecho lo que van a tomar? Bueno, es un plantón en principio que se está realizando, se va a realizar en varias provincias también, a nivel nacional, por los diferentes sectores, pero además el día 16 de agosto tenemos una convención nacional de todos los sectores que estamos en este proceso unitario, y ahí vamos a determinar una hoja de ruta para ir a varias acciones nacionales e internacionales. También el día 18 de agosto viene el director de la OIT de América Latina, el doctor Italo Carmona, con quien estaremos reunidos para poder denunciar todos estos hechos, y estaremos todos los sectores denunciando este tipo de hechos, y esto se lo hace a medida de que esto no se lo veía venir, y el director viene en una primera avanzada porque supuestamente la ministra se comprometió en la última conferencia internacional del trabajo para que una comisión de expertos venga a verificar la violación y denuncias que se habían hecho al Ecuador durante 10 años y que no había escuchado ninguna de las recomendaciones de la OIT. Es decir, un caso inverosímil que nos contaban en la OIT, que era la primera ocasión en donde trabajadores, gobiernos y empleadores de todo el mundo reclamaban al Ecuador por esta falta de atención a los reclamos que había hecho el Ecuador habían hecho al Ecuador por la violación de derechos, y por eso es que el país está considerado como uno de los peores países, está en cuarto lugar de uno de los peores países en materia de derecho laboral. Pero ustedes han intentado dialogar con el gobierno, tener un acercamiento con el anterior ministro de Gobierno, José de la Gasca, con la actual Zaida Rovira, con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. ¿Han intentado hablar? A ver, nosotros tenemos una mesa que se llama el Consejo Nacional del Trabajo, en donde se topan otros temas, más no estos temas fundamentales, y además que el Consejo Nacional del Trabajo lo que hace es la ministra dilatar
valorar los temas y lo que hace es dictaminar o proponer otras normativas que siguen violentando los derechos de los trabajadores y no se enfrenta a resolver los problemas que estamos hablando. Es decir, se trata de tapar o hacer una cortina de humo para poner otro tipo de temas y no tratar los problemas fundamentales que vive el país. ¿Ustedes han solicitado reuniones con, digamos, quienes lideran estas carteras de Estado? Bueno, como le digo, hemos hablado con la ministra de Trabajo, que debería ser la interlocutora para un proceso de diálogo. Hemos enviado también a la Presidencia de la República un oficio, varios oficios para poder tener varias reuniones, pero ninguno de ellos ha surtido ningún efecto. De hecho, desde la anterior presidencia del Frente Unitario de Trabajadores enviamos como 3 o 4 veces al presidente de la República para tener un encuentro o con quien lo delegue, pero tampoco se ha habido ningún resultado. En otros temas, no sé si Fabri, justamente en otros temas, hace poco digamos, hubo un acuerdo ministerial sobre el tema de quienes lideran los sindicatos, ¿verdad? Y se ha establecido en este reglamento que las organizaciones, más bien ya no podrán ser reelegidos únicamente por un periodo adicional consecutivo, y para postularse nuevamente deben esperar los dirigentes de los sindicatos al menos un periodo estatutario completo. ¿Cómo han visto ustedes estas nuevas, estas nuevas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, esto a través de este reglamento, pero también el tema de cómo se van a regular las fundaciones? Y en ese sentido ha habido muchos cuestionamientos sobre si se incluye también ahí a otro tipo de organizaciones. Bueno, a mí me parece que cuando se lo hace mediático el tema de este acuerdo ministerial, no es que no se ha estado, es como si dijéramos que las organizaciones no hemos cumplido. Las organizaciones nos basamos en el principio de respeto a los convenios internacionales y a la Constitución, y el convenio 87 de libertad sindical y 98 de negociación colectiva determina parámetros para la libertad de sindicalización, tanto para empleadores y trabajadores. Y ahí uno de los aspectos menciona que ningún gobierno ni empresarios tienen que tener injerencia en la vida jurídica y administrativa de los sindicatos, que los sindicatos tienen la libertad de autoadministrarse. Entonces no puede tener injerencia ni los gobiernos de turno en este tipo de aspectos. Lo que vemos, hay una injerencia en los estatutos y en la forma de administrar, y más aún, y con todo respeto, pero se lo hace incluso con varios elementos ilegales, pero con varias incoherencias. ¿A cuáles se refiere? Por ejemplo, ahí hay un artículo donde nos dicen que tenemos que tener paridad en las organizaciones laborales, pero hay muchos sindicatos que son de varones porque las empresas son de hombres, entonces no hay mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a justificar la paridad? Entonces, si es que no tenemos paridad, nos niegan la legalización de la directiva. Me refiero a este tipo de aspectos. Entonces, las confederaciones, sobre todo sindicales, agrupan a varias organizaciones sociales, no solo son sindicatos, son organizaciones campesinas, son organizaciones de pequeños comerciantes, porque nuestro trabajo es defender derechos humanos laborales relacionados con el trabajo. Por ejemplo, es el caso de la SEDOCUDO, de la CEOLS, claro, que de todas las son confederaciones que aglutinan a varias organizaciones. Claro, y nos ponen que solo debemos organizar a sindicatos. Entonces, eso nos limita y limita la capacidad de organización de los trabajadores, porque también hay una incoherencia, porque muchas de estas organizaciones también tienen que tener su personería jurídica, sacarla en el Ministerio del Trabajo, es decir, las asociaciones, por ejemplo, de trabajadores. Si usted hace una asociación de jubilados o de ex trabajadores, lo tiene que registrar en el Ministerio del Trabajo. Entonces ellos, como ya no son trabajadores activos, ya no pueden pertenecer a una dirigencia de la Confederación. Entonces eso nos parece absurdo y limita, como digo, lo que menciona el convenio 87. Y la carta de presentación negativa que va a tener el Ecuador cuando venga esta comisión de expertos, lo primero que le van a llamar la atención es eso, porque sobre el convenio 87 es lo que les han reclamado durante 10 años. Les eliminaron el derecho de sindicalización a los trabajadores del sector público, que eso lo han hecho, y hay un reclamo sobre este asunto y todavía se sigue limitando. Entonces hay este tipo de incoherencias legales, jurídicas, pero sobre todo de control. Me parece que hay un tema más de control a las organizaciones sindicales, ni siquiera una lucha contra la corrupción, porque este mismo gobierno ha denunciado varios dirigentes que han estado en esta etapa de las corrupciones, pero ha dejado ahí y lo saca cuando le conviene, pero lo tienen ahí, lo tienen en la vocalía de seguridad. Hay una disposición en este acuerdo ministerial de la ministra de Trabajo, de que los dirigentes
de los sindicatos tienen que ser trabajadores activos de las empresas. Yo le pregunto a usted, si por ejemplo en su caso, usted sigue siendo trabajador activo de una empresa. Yo ya no soy trabajador activo de la empresa porque yo ya salí de General Motors. Ya. Entonces a mí ya me despidieron, la empresa ya desapareció. Entonces, usted ya no pero sí, podría ser dirigente yo con ya ese no reglamento. podría ser con este reglamento, imagínense. Entonces, no es que porque hemos decidido de ser trabajadores, o sea, nos despiden el trabajo y ya no tenemos esta posición. Pero es absurdo porque incluso el mismo Código de Trabajo determina que uno tiene que ser dirigente hasta que termine su periodo, pero el otro aspecto, en los sindicatos dicen que usted tiene la garantía sindical por un año más. Así se cierra la empresa, usted tiene garantía sindical. Es decir, existe la existencia del dirigente sindical. Y esto limita, como digo, nos limita, pero y sentimos una persecución que se está haciendo a los dirigentes de los trabajadores y a la SED. ¿No creen que esto debe haber, como lo ha dicho también el gobierno nacional, sobre una alternabilidad de los dirigentes y estos, digamos, cuestionamientos incluso de la ciudadanía? ¿No creen que ese sea el objetivo? A ver, el tema de libertad sindical aquí es el más deteriorado, porque si vemos aquí en el Ecuador existe el 3% de organización sindical. Es difícil. Yo intenté hacer en varias organizaciones sindicales, en la última Arca Continental, y les volaron de un plumazo 180 trabajadores, y sin una intervención del Ministerio del Trabajo. Entonces, lo que tienen miedo es a este tipo de dirigentes que están peleando por los derechos de los trabajadores. Y usted no tiene fuero sindical para tener una garantía sindical como dirigente nacional. Porque si usted no tiene fuero sindical, no tiene la capacidad de organización. No, eso es una debilidad frente al sector empresarial, por ejemplo. Las cámaras empresariales también deberían ser observadas entonces por este tipo de reglamentos. Pero se lo observa más a la dirigencia sindical. No existe facilidad de organización sindical y lo que se hace es limitar más y involucrarse, como digo, de manera ilegal, de acuerdo al Convenio 87 y la Constitución. Pero en ese sentido ustedes tal vez no hacen una autocrítica hay personas que llevan muchísimos años, digamos, en el tema de autoridades de los sindicatos. Ponían el ejemplo incluso de una persona que llevaba alrededor, por ejemplo, de 22 años siendo parte de las autoridades del sindicato. Es decir, en ese sentido, ¿alguna autocrítica? A ver, nosotros en el Frente Unitario de Trabajadores, como les digo, es mi primer año en la CEDOCUT, es el primer año en el FUT, y en el Frente Unitario de Trabajadores no existen este tipo de compañeros. En los sindicatos tienen sus propios reglamentos de alternabilidad y tenemos incluso secretarías de la mujer para tratar el tema de género. Entonces existe alternabilidad, pero nos regimos bajo nuestras, y es la asamblea la que decide quién va a ser o no va a ser dirigente en base a un congreso que lo realiza. Entonces no es que nosotros dirigentes nos decimos, no, nosotros queremos quedarnos 20 años, nos vamos a quedar. Entonces, de hecho, no está pasando en el Frente Unitario, al menos no. Lo que sí, la ministra ha escuchado que hace críticas a sindicatos que se crearon a la luz de varios gobiernos. Y uno de los gobiernos es el gobierno de Rafael Correa, donde se creó la CUT, que sirvió también de alguna manera para frenar las decisiones que tenía el Frente Unitario de Trabajadores para defender los derechos. Y estos han sido utilitarios de todo el gobierno. La CUT se alió con Correa, después con Lazo, después con Noboa. Entonces, y fíjense ustedes, mal paga el diablo a sus devotos, que ahora a ellos también les están atacando. Correcto. Edwin, estamos pendientes de la jornada del jueves. Gracias por su tiempo. Muy Muchas gracias a ustedes también. Gracias a Edwin Bedoya, presidente del turno del Frente Unitario de los Trabajadores. Nos ha hablado sobre las jornadas previstas a partir del jueves 7 de agosto, y también le hemos preguntado pues con Andrea sobre este acuerdo ministerial que tiene que ver con regular algunos términos de los dirigentes sindicales, ¿no? Que es un tema que ha sido cuestionado por varios de los líderes de las organizaciones laborales y sindicales de nuestro país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.